Y ahora les comparto la pantalla. Y espero que ya vean ustedes la presentación. Si me lo pueden indicar, por favor. Aún no, Sí, profesora. Bueno, Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El tema que vamos a revisar es precisamente la glándula tiroides. Hay que recordar que la glándula tiroides, con lo que hemos estado revisando en clases pasadas, tenemos que entender que es una glándula periférica que va a estar bajo el control del eje hipotálamo adenohipofisario. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el hipotálamo tendrá que estar secretando bajo ciertos estímulos provenientes del medio interno del organismo una hormona que en este caso vamos a ver que es la hormona liberadora de tirotropina. A su vez, esta hormona viaja por el sistema porta hipotálamo adenohipofisario, llegaría a los tirotropos de la adenohipófisis y entonces los tirotropos estarían secretando una hormona con acción trófica. Acuérdense que cuando nosotros mencionamos acción trófica es que quiere decir que esta hormona sale de la adenohipófisis, va al torrente sanguíneo y entonces va de manera selectiva a la glándula, en este caso la glándula tiroides, para estimular la producción de las hormonas que se estarían biosintetizando en esta glándula endocrina. Entonces los tirotropos estarían liberando al torrente sanguíneo hormona estimulante de la tiroides. En su nombre va la función, va a estimular a la tiroides para que empiece a sintetizar y secretar hormonas tiroideas. Ahorita vamos a ver esas hormonas, de qué naturaleza son y qué efectos biológicos tienen. En esta diapositiva quisiera yo mostrarles la ubicación anatómica de la glándula tiroides. Se dice que es una glándula en forma de mariposa porque vean ustedes que tiene dos lóbulos que estoy señalando aquí con el puntero y vean que este tejido glandular está adosado a lo que sería el cartílago tiroideo. Vean que el cartílago tiroideo está generalmente comenzando con lo que sería la vía aérea de la tráquea. Este tubo cartilaginoso es la tráquea, como aquí lo está mencionando el esquema. Y por arribita tenemos a este cartílago que se le denomina tiroideo precisamente porque por debajo de de manera un poco inferior, se adosa este tejido glandular casi pegadito al cuello. Vean ustedes que aquí estarían estos músculos, ¿verdad? Que pues básicamente dan movilidad a nuestro cuello y normalmente cuando hay una exploración a nivel endocrinológico para ver el tamaño de esta glándula, se le pide al paciente que trague un poco de agua, que trague un poco de saliva y el movimiento de deglución hace que a la palpación se puedan detectar el tamaño de estos lóbulos tiroideos. Entonces, continuando con la presentación, les voy a hablar ahora sí de lo que serían las hormonas que están sintetizándose a nivel de esta glándula tiroides. Bueno, la glándula tiroides está secretando estas dos hormonas que les estoy aquí señalando, que sería la T4 o tiroxina y la T3 o triiodotironina. Vamos a ver que estas hormonas tiroideas, por su clasificación de naturaleza química, podemos encajarlas dentro de las derivadas de aminoácidos. ¿Por qué digo esto? Porque el aminoácido tirosina es el precursor para la biosíntesis de estas hormonas. Vean ustedes que estoy yo aquí señalando pues los anillos fenólicos que tendría la tirosina como precursor, los cuales se estarían acoplando uno a otro por un enlace éter y adicionalmente en la biosíntesis se estaría acoplando átomos de yodo a estos grupos. Cabe resaltar que cuando hay este acoplamiento de los residuos de tirosina por un enlace éter, se forma el grupo tironina. Así se
se le denomina químicamente. Y cuando se van adicionando, obviamente, los átomos de yodo en ciertas posiciones de los anillos fenólicos, obviamente cambiaría el nombre por tetrayodotironina o triyodotironina, mencionando el número de átomos de yodo que están acoplados a la molécula. Entonces, algo importante que les estoy poniendo aquí en esta diapositiva es la posición en la que los átomos de yodo están dispuestos en la molécula. Y recordarán ustedes que en química, a partir del grupo fenol, metilo, ¿no? Se empiezan a contar el número de carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí lo vieron? ¿Que lo señalé o me regreso? Entonces, otra vez repitiendo, a partir de este grupo metilo, este carbono que estoy señalando aquí sería el número 1, este sería el número 2, este sería el número 3, este sería el número 4 y este sería el número 5. Pero vean ustedes, en este caso, los átomos de yodo estarían en una posición 3 y en una posición 5 en esta molécula. Y vean también que hay una gran diferencia, porque para distinguir este anillo interno, que se le denomina interno porque está acoplado ya directamente a este residuo, se le denomina anillo interno. Entonces, para enumerarlo, el anillo interno no lleva comillas. Por eso aquí se denomina 3,5. Entonces, 3 y en 5 encontraría yo los átomos de yodo. Y para enunciar, obviamente, el anillo externo que estaría acoplado al anillo interno por un enlace éter, yo tendría que poner nuevamente la numeración y coincide porque es 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Pero como son del anillo externo, yo estoy denominando a esta posición 3' y a esta posición 5'. Entonces vean el nombre químico de la hormona. Esta, la T4, que sería básicamente que tiene 4 átomos de yodo acoplado a esta molécula, se denominaría 3,5, 3', 5' tetrayodo. Tetrayodo quiere decir que tiene 4 átomos de yodo y luego acoplados a un grupo tironina. El grupo tironina, acuérdense que es los dos residuos fenólicos de la tirosina acoplados por un enlace tipo éter. ¿Alguna duda al respecto? No, profesora. No, profesora. Muy bien. Entonces, la T4 como tal se considera una prohormona. El término de prohormona se refiere que a partir de esta molécula se va a biosintetizar la hormona que tiene actividad biológica. Y eso no quiere decir que la T4 no tenga actividad biológica per se, sino lo que pasa es que en los órganos blancos generalmente hay mayor afinidad por la hormona T3 que por la hormona T4. Entonces, esta es más potente para ejercer su acción biológica. Por eso, en los libros de texto les mencionan que la hormona biológicamente activa es la T3. ¿Cómo se llamaría a esta T3? Bueno, pues recordando la nomenclatura que les acabo de enseñar, pues sería posición 3, posición 5, posición nuevamente 3, triyodotironina. Entonces vean ustedes que a esta hormona T3 es realmente la hormona biológicamente activa y que ejercerá la mayoría de los efectos biológicos a nivel sistémico, a nivel de nuestro organismo. Ahora, vean ustedes también que en este caso les mencionaba yo que estas hormonas tiroideas pues son derivadas de aminoácidos de acuerdo a su clasificación por naturaleza química. Y el principal aminoácido que está sirviendo como precursor para la biosíntesis de estas hormonas es la tirosina.
Pero vean ustedes que a pesar de que son derivados de aminoácidos, por su estructura química, estas hormonas tiroideas son liposolubles, porque la unión de estos dos grupos fenoles por un enlace éter les confieren liposolubilidad. Recordarán ustedes que en las primeras clases de generalidades del sistema endocrino les había yo mencionado que un ejemplo de hormonas derivadas de aminoácidos serían las catecolaminas. Y recordando un poco la clase pasada de glándulas suprarrenales, vemos que la porción medular es la responsable de sintetizar y secretar adrenalina. La adrenalina es una catecolamina, es derivada también del aminoácido tirosina, pero a diferencia de lo que serían las hormonas tiroideas, la adrenalina es hidrosoluble. Entonces, ojo, no se vayan a confundir. Sí hay que ver la estructura química en aquellas hormonas que son derivadas de aminoácidos, porque dependiendo de su estructura química, veremos sus propiedades físico-químicas de la molécula. Entonces, sintetizando, la glándula tiroides libera tanto T4 como T3 ante la presencia de la estimulación proveniente de la adenohipófisis, que sería la TSH. Vamos a ver la síntesis de estas hormonas a nivel de la glándula tiroides. Sería la siguiente diapositiva. Vean ustedes. Entonces, en esta figura traté yo de estar como sintetizando un poco cómo sería la ruta de biosíntesis de estas hormonas. Vean ustedes que aquí estaría ubicada anatómicamente la glándula tiroides, que sería por abajo de este cartílago tiroideo, y les mencionaba yo que tenía una forma de mariposa. La unidad anatómica y funcional de la glándula tiroides para la secreción de estas hormonas T4 y T3 es el folículo tiroideo. Ajá. De hecho, cuando ustedes llevaron su curso de anatomía de manera presencial y vieron el apartado de glándulas endocrinas, debieron de haber visto una laminilla de lo que sería el folículo tiroideo. El folículo tiroideo se caracteriza porque es una serie de células de origen epitelial y generalmente es epitelio cúbico, que está rodeando a una región que en vez de tener una luz, esa luz está llena de un almacenaje de una sustancia que le llaman coloidal. Le llaman coloidal porque al momento de hacer una tinción de hematoxilina eosina, pues esta se tiñe de rosado, ¿no? Es muy ávida por la eosina. Entonces este tejido, no es tejido, esta sustancia coloidal se impregna, ¿sí? De este colorante. Y vamos a ver más adelante que este coloide que está formando parte de este folículo es un producto de almacenaje para las hormonas tiroideas. Si nosotros extraemos a una célula epitelial cúbica de este folículo tiroideo, a esta célula se le denomina tirocito. Y si nosotros amplificamos esta imagen, vamos a ver que el tirocito tiene toda la maquinaria indispensable para la biosíntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Y vean ustedes que este tirocito tiene una membrana apical que estaría colindante con el coloide y una membrana basolateral que teóricamente es la que está directamente en contacto con el líquido intersticial o líquido extracelular, y ahí viene una red de capilares irrigando a esta glándula y por donde serán secretados o transportados las hormonas tiroideas. Entonces, aquí sí quiero, por favor, que pongan muchísima atención porque voy a explicarles cómo es la biosíntesis de las hormonas tiroideas. Para empezar, necesitamos analizar que las moléculas anteriores, sí, dime. Disculpe, ¿puede repetir cuál dijo que era la unidad anatómica y funcional? El folículo tiroideo. Gracias. Entonces vean, vamos a tratar de recordar esta estructura.
Ajá, la estructura química de las hormonas. Entonces, para la biosíntesis de estas hormonas se requieren al menos 2 elementos. Aminoácidos tirosina en abundancia para que nos den estos residuos fenólicos que posteriormente se acoplen a otro residuo y formen el grupo tironina. Y necesitamos forzosamente átomos de yodo que se acoplen a la molécula. Entonces, partiendo de esas dos premisas, vamos a explicar cómo es que se sintetizan las hormonas tiroideas a nivel del tirocito. Entonces, vean ustedes, vamos a ir parte por parte. Bueno, para empezar, vamos a ver primero al yodo. Ajá. El yodo es un microelemento que lo encontramos en alimentos. Por ejemplo, las algas marinas, el pescado, son alimentos ricos en yoduro y esos alimentos cuando nosotros los ingerimos, entonces la dieta estaría proveyendo al organismo de este microelemento que sería el yoduro. Entonces el yodo siempre va a provenir de nuestra dieta que consumimos. Vean ustedes que a nivel de la glándula tiroides, una vez que el yoduro proveniente de nuestra dieta se absorbe a nivel intestinal, sale al torrente sanguíneo, llega a la glándula tiroides para ser captado. Y vean ustedes que en la membrana vasolateral, que es lo que yo estoy aquí señalando, existe un simportador que se denomina simportador sodio-yoduro. Este simportador obviamente es un transporte activo, el cual va a permitir que se introduzcan 2 átomos de sodio, del ion sodio, ¿sí? Por un ion yoduro, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, este simportador sodio-yoduro se denomina NIS. Y eso viene de la abreviación del inglés, porque sería Sodium Yodurum Simporter, ¿no? Una cosa así. Bueno, entonces, teóricamente en español siempre le estamos diciendo NIS, entonces sería este simportador que me permite la captación del yoduro proveniente de la dieta. Vean ustedes que el yoduro tiene carga. Entonces, el hecho de que tenga carga muchas veces impide que sea este átomo altamente reactivo y que se pueda unir, sobre todo a proteínas orgánicas, ¿no? Entonces, este yoduro migra a lo largo de lo que sería el citoplasma del tirocito y al momento en que se trasloca hacia la membrana apical, aquí va a encontrar una proteína que es un como poro, ¿no? Un canal que se denomina pendrina. Aquí no viene el nombre, pero se denomina pendrina. 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 Esa pendrina va a permitir que por un gradiente electroquímico pase este yoduro de lo que sería el citoplasma del tirocito hacia la región coloidal. Entonces, teóricamente, la captación de yoduro por la glándula tiroides implica la actividad del simportador NIS y también su paso de este yoduro a través de esta proteína que se denomina pendrina o canal, ¿no? Que se denomina pendrina. Profesora, Ahora, hay un inconveniente, ¿sí? el yodo pasa a través del citoplasma del tirocito, ¿hacia dónde, perdón? Hacia la membrana apical. Gracias. Entonces llega a este punto. Y en este punto se encuentra a nivel de la membrana apical del tirocito expresada esta proteína que se denomina pendrina. Y la pendrina teóricamente es un canal iónico que permite que fluya el yoduro a favor de su gradiente electroquímico, de más a menos. Y entonces, ya el yoduro es captado en su totalidad por la glándula, porque ya el yoduro queda aquí teóricamente disponible a nivel del coloide, del folículo tiroideo. ¿Sí queda claro? Entonces, sintetizando, el yodo proviene de nuestra dieta,
Es captado por el tirocito a través del simportador sodio-yoduro y a través de lo que sería la molécula de pendrina ubicada en la membrana apical. ¿Dudas al respecto? No. Creo que no. No. Ok, bueno. Como les había yo mencionado, el yoduro es un ion que realmente tiene poca reactividad con moléculas orgánicas. Entonces, este electrón que tiene de más, pues debe de ser removido mediante un proceso de oxidación. Y resulta que la membrana apical del tiroxito tiene precisamente una enzima que se encarga de remover este electrón y de oxidar al yodo, pasando de yodo negativo a yodo cero. Entonces, esta enzima se llama tiroperoxidasa o peroxidasa tiroidea. Su abreviatura en inglés es TPO. Una vez que el yoduro ha sido oxidado por la tiroperoxidasa, entonces se forma yodo cero. Al formarse yodo cero, esta forma química del yodo es más reactiva con moléculas orgánicas. Entonces se dice que es más potente o más activo o más reactivo para poderse acoplarse a las porciones 3 y 5 de los residuos fenólicos de la tirosina. Sin este paso, es decir, sin la oxidación del yoduro a yodo molecular o yodo cero, pues entonces la biosíntesis de hormonas tiroideas estaría sumamente comprometida y sumamente limitada. Entonces, un individuo que no ingiere suficiente yodo en su dieta, pues entonces sufriría de un déficit de hormonas tiroideas porque no las puede biosintetizar. Ahora, resolvimos la parte del yodo, ¿sí? Pero en realidad, ¿de dónde proviene todos estos aminoácidos, tirosina que se necesitan para la biosíntesis de la hormona? Vean ustedes lo interesante. Pues resulta que a nivel del coloide existe una proteína que se llama tiroglobulina o TG, como lo estoy señalando yo aquí. Esa tiroglobulina, como su nombre lo indica, es una proteína pues globular que se almacena dentro del coloide, que fija ávidamente la eosina, por eso cuando hacemos una tinción el coloide se ve de color rosa, y esta proteína es la que tiene un alto contenido de aminoácidos de tirosina. ¿Cómo es sintetizada la tiroglobulina? Bueno, pues la tiroglobulina, sus genes que la codifican están obviamente ubicados en el material genético del tirocito. ¿Cómo se activa la síntesis de novo de esta tiroglobulina? Pues es bien interesante. Vean ustedes aquí. En este recuadro, en este esquema, estamos viendo al receptor para la hormona estimulante de la tiroides o TSH. ¿Alguien me puede decir de dónde proviene esta TSH? De la adenohipófisis. De la adenohipófisis, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando el eje hipotálamo-adenohipófisis esté activo, entonces se estarían secretando una alta cantidad de TSH. La TSH saldría al torrente circulatorio sistémico, llegaría a la glándula tiroides y a nivel del tirocito se uniría a su receptor específico. El receptor para TSH está acoplado a una proteína GS y da como resultante una alta actividad de la adenilatociclasa. Por lo tanto, se produce mucho AMP cíclico dentro del citoplasma del tirocito y ese AMP cíclico como segundo mensajero se encarga de activar a la proteína sinasa A.
Una vez activada esta proteína sinasa A, lo que se hace teóricamente es incrementar la señalización intracelular que se traslocaría hacia el núcleo del tirocito, con la finalidad de activar la síntesis de proteínas de genes blanco. Bueno, pues los genes blanco para la TSH son muy interesantes porque esos genes están codificando proteínas cruciales que participan en la biosíntesis de las hormonas. ¿Cuáles serían estos genes cruciales? Bueno, el gene que codifica para el NIS, el gene que codifica para la pendrina, el gene que codifica para la TPO y el gene que codifica para la tiroglobulina. Entonces vean ustedes qué interesante. Cuando hay TSH en el medio circulante, el tirocito teóricamente activa por síntesis de novo toda la maquinaria asociada a la biosíntesis de hormonas tiroideas. Entonces se dice que la glándula tiroides se activa por la presencia de TSH. ¿Sí queda claro? Entonces, una vez que o siempre y cuando exista yodo proveniente de la dieta y exista presencia de hormona estimulante de la tiroides proveniente de la adenohipófisis, este tirocito estará activo para incrementar la vía de síntesis de estas hormonas. Entonces, vean, una vez que está almacenada la tiroglobulina en el coloide, pues estarían teóricamente todos los residuos de tirosina ubicados aquí. Y se dice que cuando el yodo molecular es producido por la tiroperoxidasa, esta se puede llegar a yodar de manera, antes se sabía que era de manera espontánea, pero actualmente muchos fisiólogos han mencionado que también la tiroperoxidasa puede estar presente en actividad para el proceso de yodación de los anillos fenólicos de los residuos de tirosina. Entonces, voy a tratar de escribir, voy a salirme un poquito de la presentación para yo mencionarles un poco lo que sería la nomenclatura. No sé si lo tengo más adelante. No, no lo tengo. Entonces, vale la pena que aquí se los mencione. Fíjense bien, voy a poner aquí unos cuadritos, a ver si me permite escribir. Entonces, fíjense, cuando el yodo molecular empieza a unirse a las posiciones 3 y 5 del anillo fenólico, se formaría la 3,5 diyodo tirosina. ¿Por qué digo que es diyodo? Porque les estoy mencionando por posición que se acoplaron 2 átomos de yodo en esa posición del anillo fenólico. ¿Y por qué digo que es tirosina? Porque aún no se ha sufrido el acoplamiento entre los dos residuos a través de este enlace tipo éter. También entonces podría yo tener la 3-monoyodo tirosina. Entonces, teóricamente, yo podría tener residuos fenólicos de la tirosina yodados en posición 3 y 5 o solamente en la posición 3. ¿Sí queda claro? Y esta reacción es lo que les mencionaba yo que hasta el momento es espontánea. O sea, muchos investigadores lo que han dicho es que la alta reactividad del yodo molecular hace que se acople de manera espontánea los residuos fenólicos de la tirosina, sin necesidad de una enzima para hacerlo. Sin embargo, se ha visto recientemente que si hay nula actividad de la tiroperoxidasa, este proceso de yodación también se ve afectado. Entonces, hasta el momento como que no ha habido claramente un consenso de si sí participa la TPO o no. ¿Sí?
Bueno, entonces teóricamente ya tendríamos la diyodotirosina y la monoyodotirosina. ¿Qué faltaría para la biosíntesis de las hormonas? La reacción de acoplamiento. Es decir, si yo acoplo dos diyodostirosinas, como lo estoy yo viendo aquí, y ese acoplamiento es de manera espontánea, pues yo estaría formando, ¿estamos de acuerdo? Y esa T4 seguiría acoplada a la tiroglobulina. En contraste, si yo estoy únicamente acoplando una diyodotirosina con una monoyodotirosina, estaría yo formando solamente T3. ¿Sí queda clara esta parte? No, ¿lo puede volver a repetir, por favor, profesor? Es que ¿Qué no no me... entendiste? La parte de reacción de acoplamiento. ¿Sigue unida a la tiroglobulina entonces? No, todo eso es la tiroglobulina. Ahí voy nuevamente. Entonces, entender aquí que la tiroglobulina es la que está conteniendo a todas las tirosinas. Las tirosinas tienen su grupo fenólico propio. ¿Sí queda claro? Sí, sí, profesora. Bueno, entonces, lo que les estoy mencionando es que el proceso de yodación de esos residuos de tirosina que están acoplados a la tiroglobulina se dice que son de manera espontánea siempre y cuando el yodo sea un yodo molecular o yodo cero. Entonces, teóricamente, si dos átomos de yodo se estarían uniendo a este residuo de tirosina, a lo mejor sería conveniente otro esquema. A ver, permítanme. Porque esto sí es súper importante. Vamos a ver a la tirosina, porque creo que eso es el problema. Mira, no sé si estás ubicando esta parte, te lo estoy señalando con mi manita y con mi cursor. Sí, profesora. ¿Cuál es tu nombre? Porque no te ubico en el... Soy Irel. A ver, Irel. Entonces, la tiroglobulina que está almacenada en el coloide tiene un montón de tirosinas. Muchas, 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 muchas. Entonces, les estaba yo mencionando que la tirosina como aminoácido tiene este fenol aquí como grupo funcional, ¿no? ¿Sí vas ubicando? Sí. Entonces, les mencionaba yo que cuando el yodo, el yoduro pasa a yodo molecular o yodo cero, se vuelve muy reactivo. Entonces, aquí se puede la tirosina yodar, sufrir un proceso de yodación. Ahí es donde les mencionaba que la yodación puede ser espontánea. Si yo en esta tirosina acoplo en posición 3 y en posición 5 un átomo de yodo, entonces yo estaría formando diyodo tirosina. Y esas piénsalas que están todavía acopladas a la proteína, la tiroglobulina. Entonces la tiroglobulina puede estar yodada con diyodotirosina. O bien, si nada más se acopla en posición 3 el yodo, tendría yo monoyodo tirosina. ¿Hasta ahí vamos bien, Irel? Sí, sí, profesora. Bueno, ahora, imaginemos que esas tirosinas están expuestas en la tiroglobulina. Entonces, estos grupos fenólicos están pues expuestos así.
ya yodado, la diyodotirosina y la tetrayodotironina. Ahora, ¿qué tendría que hacer para formar T4 y T3? Pues acoplar 2 anillos fenólicos yodados a través de un enlace éter. Me voy a regresar ahora a la presentación. ¿Con qué finalidad? Pues mira, con esta. Para tener ya estos 2 grupos fenólicos unidos por un enlace tipo éter. La reacción se llama acoplamiento, porque teóricamente yo estoy uniendo o acoplando 2 anillos fenólicos yodados. Si yo uno 2, 3, 5 diyodotirosina, ¿qué molécula precursora tendría aquí? A la T4, a la tetrayodo, ahora tironina, porque este grupo funcional unido con este enlace éter, pues me dan como resultado al grupo tironina. Si yo solamente acoplo una diyodotirosina con una monoyodotirosina, pues nada más tendría yo 3, ¿verdad? Átomos de yodo. Entonces, aquí, ¿qué molécula sería? Una T3, una triyodotironina. Y ve que teóricamente siguen acoplados aquí a esta tiroglobulina que está almacenado en el coloide. Ahora, enfatizando, las reacciones de yodación y las reacciones de acoplamiento, voy a poner otra vez mi láser y repito, las reacciones de yodación y las reacciones de acoplamiento, ¿sí? Originalmente se definían que eran espontáneas, eran reacciones espontáneas, que la misma tiroglobulina daba pie a que se hicieran esas reacciones químicas. Pero en la actualidad hay diversos grupos de fisiología que mencionan que en esas reacciones tanto de yodación como de acoplamiento participa la tiroperoxidasa tiroidea o peroxidasa tiroidea o tiroperoxidasa, perdón. Entonces, en los libros viejitos pueden decir, esas reacciones de yodación y acoplamiento son espontáneas, pero ya en la literatura más reciente dicen, no, participa la TPO. ¿Sí queda claro? Sí, profesora, gracias. Ok, bueno. Ahora, continuando. La tiroglobulina, entonces tendrá tanto a la 3,5-diyodotirosina, a la 3-monoyodotirosina, tendrán T4, tendrán T3 acoplada a la molécula. Entonces, ¿qué seguiría? Bueno, pues entonces seguiría que el tirocito se pusiera con unos pseudópodos, ¿verdad?, que emergen de la membrana apical, que comenzara a comer coloide. ¿Qué significa comer coloide? Pues yo así lo digo de manera muy coloquial, ¿no? Pero en realidad es un proceso de endocitosis. Entonces, la misma hormona estimulante de la tiroides, además de estar promoviendo la síntesis de NIS, de pendrina, de TPO, de tiroglobulina, hace que en el tirocito la membrana empiece a generar este tipo de estructuras que se les denominan pseudópodos. Entonces el pseudópodo empieza a endocitar coloide. Obviamente que tiene el coloide, tiroglobulina con un alto contenido de estos precursores, ¿no? Tanto 3,5-diyodotirosina, 3-monoyodotirosina o T4 y T3. Entonces, al comer este coloide, al endocitarlo, una vez que ya llega directamente al citoplasma, ahí sufre un proceso de proteólisis o de hidrólisis, en donde ya la hormona T4, la T3, serían liberadas de la tiroglobulina y finalmente secretadas
a la membrana vasolateral que está en contacto directamente con los vasos sanguíneos, sobre todo con los capilares que irrigan a la tiroides. ¿Sí queda claro? ¿O hay alguna duda? Profesor, ¿qué es lo que endositan los pseudópodos? El coloide. ¿Y el coloide qué tiene? Eran los precursores y la TG. La tiroglobulina. O sea, el problema es que no me han seguido en el discurso. Tienen que visualizar que la tiroglobulina es como la clara del huevo, ¿sí? Entonces es así como gelatinoso, se ve rosa en un corte histológico porque obviamente se tiñe por leucina, pero ¿qué contiene la clara de huevo? Albúmina. ¿Y qué es la albúmina? Una proteína globular con muchos aminoácidos esenciales y que debemos de comer, ¿no? Bueno, en el caso de la tiroides, el coloide es como si fuera la clara de huevo, pero en vez de tener albúmina, tiene tiroglobulina. ¿Qué características tiene esa tiroglobulina? Muchos aminoácidos repetidos de tirosina. ¿Y qué tenía la tirosina? Ese grupo fenol, ¿verdad? Que sería en donde se puede hacer un proceso de iodación en distintas posiciones, 3, 5 o 3. Entonces, ¿qué pasa cuando este pseudópodo come coloide o lo endosita? ¿Qué se está comiendo? ¿Qué te comes en la clara de huevo? ¿Qué se comen en la clara de huevo? Proteínas, ¿no? La albúmina. Y en el caso del tirocito, ¿qué estarían ingiriendo el tirocito? Tiroglobulina. Tiroglobulina, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que esa tiroglobulina, cuando ya está en el citoplasma del tirocito, sufre una hidrólisis, una proteólisis, se rompe la tiroglobulina. Y entonces se dejan libres tanto a la T4 como a la T3. En este esquema solamente nos muestran a la T4, porque de lo que se sabe de la biosíntesis de hormonas tiroideas es que el principal producto de secreción de la glándula es T4 y muy poquita cantidad de T3, que es la hormona biológicamente activa. No sé si tengan alguna duda de la biosíntesis. Entonces, recordar que el yodo proviene de la dieta y que si no hay TSH, por más que quiera la glándula, no hay biosíntesis, porque la TSH se encarga de sintetizar las proteínas encargadas de la síntesis de hormonas, como el NIS, la pendrina, el TPO y la tiroglobulina. ¿Qué pasa si no hay TSH y hay yodo? Aunque haya yodo, no se puede sintetizar hormonas. O viceversa, si yo no consumo yodo proveniente de la ingesta, pero hay TSH, pues la glándula no puede sintetizar hormonas porque se necesita de este yodo para su biosíntesis. ¿Sí queda claro o hay alguna otra duda al respecto? Profesora, entonces cuando T4 y T3 son liberadas hacia la membrana vasolateral, bueno, se dirigen a la membrana vasolateral y de ahí a vaso sanguíneo. Ajá. Y entonces ya salen en la circulación sistémica las hormonas tiroideas. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Miren, qué bueno que
Aquí puse este cortecito. Miren, estos son los tirocitos. La hematoxilina está tiñendo los núcleos, vean, muy bien definidos de estos tirocitos. Ahí en la cromatina estarían todos los genes que codifican a estas proteínas clave para la biosíntesis de hormona. Y vean, este es el coloide. Yo aquí en mi computadora no lo veo tan rosita, pero vean cómo sí al menos la eosina puede estar tiñendo a esta sustancia coloidal, ¿no? Así le llamaron los histólogos. Pero les decía es que como si nosotros tiñéramos la clara de huevo, ¿no? Una cosa así. Esa sería la consistencia del coloide. Entonces, en este esquema, quiero mencionarles algo muy importante. Bueno, resulta que casi todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para hormonas tiroideas. El único órgano que hasta el momento no se ha reportado que tenga una alta expresión de receptores para estas hormonas es el vaso. Pero de allí en fuera, todas las células del cuerpo son responsivas a las hormonas tiroideas. Es un caso muy particular porque a este fenómeno se le llama que esta hormona tiene efectos pleiotrópicos. ¿Qué quiere decir pleiotrópico? Bueno, pleios quiere decir muchos. Trópicos que tiene muchos efectos en varias células. ¿Sí queda claro? Entonces vean, una de las explicaciones que se le ha dado a que la glándula tiroides solo sintetiza T4, la prohormona, es que a nivel de los órganos, es decir, blanco, a nivel de los órganos, a nivel local del órgano blanco, hay un sistema que se le denomina sistema de activación de la ruta de biosíntesis local de la hormona. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo le a la molécula de T5', aquí lo estoy señalando. T3. T3, que es la hormona biológicamente activa. Entonces, en ese caso, se dice que hay un sistema desyodativo. Entonces, hay un conjunto de desyodasas que se encargan de tener a nivel local un control para el aporte de hormona tiroidea. Entonces, veamos lo siguiente. Supongamos que estamos pensando en la célula hepática o en la célula renal. Cuando llega la T4 a los hepatocitos o a las células renales, estas células están expresando a esta enzima que se denomina 5'-desyodasa. Como su nombre lo indica, la actividad de esta enzima es remover en posición 5' a este yodo. Y como esta enzima se encuentra expresada en la cara interna de la célula blanco, entonces inmediatamente la T3 se produciría ya a nivel local de ese hepatocito o de esa célula renal. Y entonces ya podría la hormona tiroidea ejercer su acción biológica a nivel de estas células. No nada más les vuelvo a repetir que el hígado o el riñón pueda tener efectos la hormona tiroidea. No, les dije, todas las células de nuestro cuerpo son responsivas a hormonas tiroideas. Si esto es así, entonces también en todos nuestros órganos blancos se expresan la 5'-desyodasa. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que a partir de esta prohormona, que es la principal hormona que secreta la glándula, el órgano blanco pueda tener su aporte propio de T3, que es la hormona biológicamente activa. ¿Sí queda claro?
También se dice que en este sistema desyodativo existe su contraparte o su parte antagónica. Normalmente se ha visto que cuando hay un exceso de producción de hormonas tiroideas, sobre todo de T4, a nivel local no existe expresión de 5' desyodasa, sino lo que se promueve ahora es la expresión de lo que sería la 5 desyodasa. Es decir, que en vez de estar removiendo el átomo en posición 5', que es del anillo externo, se estaría removiendo el átomo de yodo del anillo interno. Y entonces me formaría una hormona, una T3, pero que se le llama reversa, porque esta T3 reversa o RT3 ya no tiene actividad funcional. Ya los receptores no la reconocen. Entonces, teóricamente, Profesora, sí, y si ya no tiene actividad funcional, ¿se queda en el organismo? no. Existen otros procesos desyodativos que van removiendo en distintas posiciones al yodo, ¿verdad? Y se podría ahora tener T2, por ejemplo, diodotironina. Y actualmente se sabe, ¿no? Que esos metabolitos de las hormonas tiroideas se les ha encontrado todavía actividad biológica en algunas especies. Entonces, este mecanismo de control a nivel local del aporte de hormonas tiroideas es muy interesante. Lo vamos a ver más adelante el por qué tenemos tantos controles. Porque la hormona, al tener efectos pleiotrópicos en el organismo, pues debe de estar sumamente regulado y controlado para el mantenimiento de la homeostasis de nuestro cuerpo. No sé si esta parte quedó lo suficientemente claro. Esto es a nivel local, a nivel de los órganos blancos. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Creo que no, profesora. No, profesor. Ok, bueno. Ahora vamos a ver el mecanismo de acción de las hormonas. Que ubicamos a la célula blanco. Les mencionaba yo que estas hormonas tiroideas, a pesar de que son derivadas de aminoácidos, por su estructura química y por su grupo funcional tironina, les confiere liposolubilidad, de tal suerte que pueden atravesar libremente la membrana del citoplasma. Uno pensaría que por esta naturaleza química de las hormonas y por su liposolubilidad, utilizarían un mecanismo de difusión simple. Pero actualmente ya se conoce que el proceso de transporte de estas hormonas a nivel de los órganos blancos es por un proceso de difusión facilitada. Entonces, estas hormonas utilizan aquí unas proteínas las cuales se encargan de transportar tanto a la T3 como a la T4. En el caso particular de la T4, una vez que se internaliza, tendría que sufrir el proceso desyodativo para entonces producir T3. Entonces aquí no está ejemplificada la desyodasa ni las proteínas transportadoras, pero uno tendría que imaginarlo así. La T4 pasa por difusión facilitada, se encuentra con la 5' desyodasa, se desyoda y entonces ya en el citoplasma tendríamos a la T3, que es la hormona biológicamente activa. En el caso de la T3, esta se trasloca directamente al núcleo y a nivel de lo que sería la cromatografía genético, el DNA de la célula blanco, ahí podemos encontrar proteínas que son los elementos de respuesta para hormonas tiroideas, que serían estas. Entonces, el receptor se encuentra acoplado a estos elementos de respuesta para hormonas. Y en el caso del receptor para hormonas tiroideas está dimerizado con un receptor que aquí le llaman RXR.
y que teóricamente se sabe que estos receptores son responsivos para ácido retinoico. Generalmente se sabe que estos receptores son activos biológicamente siempre y cuando estén dimerizados con este RXR. Una vez que llega la T3, se uniría al sitio de unión a nivel del receptor tiroideo, se forma y se consolida este dímero del complejo ligando receptor con el RXR y este elemento de respuesta se activa para que entonces comience la transcripción de genes blanco. Recordarán ustedes que siempre les he dicho que un gene blanco es el cual que tiene asociado a sus bases que lo codifican estos elementos de respuesta para hormonas. Entonces, en este caso, los genes blancos son para hormonas tiroideas. Entonces, en el caso de las células, y vamos a ver que particularmente en unas y en otras, ya sea pueden incrementar la síntesis de proteínas, promoviendo la síntesis de genes blanco, o todo lo contrario, suprimir la biosíntesis. Eso también se ha visto. En este esquema, lo que tengo es la promoción de la síntesis de proteínas. Entonces, se produciría el RNA mensajero y la proteína funcional, y esta proteína funcional ya sería la encargada de dar el efecto biológico. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno, ahora voy a quitar tantito la presentación porque yo creo que para poder continuar explicándoles voy a necesitar otra diapositiva. Les voy a decir por qué. Bueno, si hablamos de los efectos biológicos de las hormonas, ahora, imagínense la complejidad para describirlos. Si les estoy yo diciendo que todas las células de nuestro cuerpo son responsivas a la hormona tiroidea, entonces, ¿cómo puedo aprenderme fácilmente los efectos de estas hormonas? Bueno, pues voy a hacer una pequeña descripción. Resulta que hay dos ventanas de tiempo en donde las hormonas tiroideas son cruciales para nuestro organismo, para el mantenimiento de la homeostasis. La primera ventana de vida es a lo largo del desarrollo y crecimiento del individuo. Entonces, en el desarrollo y crecimiento, que serían qué etapas de nuestra vida, la gestacional, y perinatal. Perinatal quiere decir cuando somos bebecitos, porque es alrededor del nacimiento. Infancia temprana, cuando somos niñitos, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas etapas de vida en los individuos, las hormonas tiroideas participan para el adecuado desarrollo y crecimiento. ¿Qué pueden promover en estas etapas? Pues principalmente el neurodesarrollo. Entonces promueven el neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir neurodesarrollo? Bueno, pues que el tejido nervioso en la parte gestacional se consolida en todas sus estructuras. Entonces, generalmente se sabe que para promover el neurodesarrollo hay neurogénesis, formación de nuevas neuronas, sinaptogénesis, mielinización, elongación de axones, y dendritas, ¿no? Mielinización. Y teóricamente, con esos procesos
que son cruciales para este neurodesarrollo, se consolidaría la estructura nerviosa, ¿no? ¿Qué otros procesos serían importantes? Bueno, se ha visto que promueven la activación de genes asociados a la encefalización. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me lo puede decir? ¿No saben qué es encefalización? No. El ¿Qué desarrollo les suena? del cerebro. Ajá, exacto. Entonces, cuando está el primer trimestre del embarazo en la mujer, a nivel fetal se está promoviendo la expresión génica de aquellos genes que están codificando proteínas cruciales para la proliferación y diferenciación celular y tisular. En particular, el tejido nervioso en ese primer trimestre de la gestación eh, se ve que ahí se están expresando genes que están codificando a proteínas que van a guiar la migración de las neuronas, hacia dónde tienen que ir, la formación de nuevas neuronas, genes que participan en la consolidación de sinapsis. Entonces es como dar una guía, ¿no? Para por dónde se tienen que ir configurando y conformando nuestro tejido nervioso. El proceso de encefalización quiere decir que entonces se forme el cerebro propiamente dicho. Es decir, como lo conocemos, que se forma el cerebelo, el tallo cerebral, todas las estructuras subcorticales, el tálamo, el hipotálamo, estructuras diencefálicas y la corteza cerebral. Si estos genes asociados a la encefalización no se expresan de manera adecuada, imagínense qué tipo de individuo nacerá. ¿Qué se imaginan? Podrían ser los niños que nacen con, creo que se llama hidrocefalia, No, ¿no? más bien Puede ser hidrocefalia, pues con tienen un cerebro megalocefalia. grandotote. No, a ver, si no se expresan, ¿habrá cerebro? Oh, ya. No. Acéfalos, ¿no? Sí. Habría organismos acéfalos sin cerebro. O si tienen poquita activación de estos genes, ¿verdad? Entonces, pues habrá niños con retraso mental. A lo mejor tendrán cerebro, pero como no está bien configurado, bien estructurado, pues el cerebro no les funciona bien. Entonces son niños que tienen un retraso mental y pues terrible, ¿no? El ¿Puede caso. crecer incompleto el cerebro? Sí, claro que sí. Entonces, si crece incompleto, pues eso compromete la vida de ese organismo. Entonces, vean algo importante. En el caso de las hormonas tiroideas se ha visto que su participación crucial para el desarrollo y el crecimiento del organismo es precisamente que promueven el neurodesarrollo. Es decir, son indispensables para este proceso. Así se los voy a poner. Son indispensables para este proceso. Si la mamá durante el primer trimestre de la gestación no tiene un buen aporte de hormonas tiroideas, el niño nace con retraso mental irreversible. Ahorita vamos a ver al final de la clase fotos
de estas patologías. Entonces, por eso les estoy poniendo hasta en negritas. Participan en el desarrollo y crecimiento en las etapas gestacional, perinatal, infancia temprana del individuo, porque promueven el neurodesarrollo. Hasta me dan ganas de ponérselos en mayúsculas. Promueven el neurodesarrollo. Entonces, entre comillas, como resaltando, les voy a poner que son indispensables para este proceso. Y eso lo que quiere decir, es que si no hay un buen aporte durante el primer trimestre de la gestación, nacen con retraso mental irreversible. Entonces, este es uno de los papeles clásicos que verán reportado en la literatura de las hormonas tiroideas. ¿Sí queda claro? Profesor, yo tengo una duda. Bueno, perdón. ¿Sí? Bueno, o sea, entonces todas las mujeres embarazadas en todo el mundo consumen exceso de yodo. Bueno, o sea, porque la mayoría de los bebés pues no nacen con un retraso mental. Entonces, pero muy ¿saben buena. esto? Muy buena pregunta. No, mira, te voy a explicar. Como les había yo mencionado en la síntesis de hormonas tiroideas, el papel crucial del yodo, ¿no? Entonces necesitamos comer yodo. En la época de 1976 había en la Organización Mundial de la Salud una preocupación enorme por la hambruna y por el alto nivel de desnutrición de ciertas poblaciones humanas, sobre todo en África. Y se veía que en esos países había gente que padecía hipotiroidismo y sobre todo mujeres que durante el embarazo pues no tenían un buen aporte de yodo, no fabricaban hormonas tiroideas de manera adecuada y entonces sus niños nacían cretinos. El término cretino es el término que se utiliza para definir a una persona con retraso mental. Entonces, a la enfermedad que detona el hipotiroidismo durante la gestación y que ese hipotiroidismo afectó el neurodesarrollo de ese paciente, pues se le denomina cretinismo. Porque como no se pudo solventar, si ya ustedes dan un suplemento de hormona después de esa etapa de vida, del primer trimestre de la gestación, del neurodesarrollo, aunque le den en el siguiente trimestre yodo, ya el individuo nace cretino. Bueno, ante esa situación de gravedad en esos países y sobre todo en México tenemos todavía zonas endémicas de cretinismo como en el Valle de Mezquital, zonas sumamente pobres. La Organización Mundial de la Salud dio la orden, ¿no?, de hacer políticas en salud pública que ayudaran a suplementar de yodo a los pacientes y promover su consumo para que nunca tuvieran un déficit. Entonces, ¿cómo le hicieron? Bueno, pues todo el mundo le pone sal a los alimentos. Entonces, ordenaron a estas grandes empresas salinas, ¿no?, que al cloruro de sodio, ¿verdad?, que estaría produciéndose como sal de mesa, se le añadiera yoduro de potasio. Y de hecho, la cantidad que necesitamos de yodo diariamente es bien poquito, son miligramos, bien poquitos. Entonces, si tú le echas salecita al guisado, a la sopa, a las papitas, toda esa sal ya tiene yodo. Es normal, las mujeres en el primer trimestre de la gestación, si están bien nutridas, no deberían de tener déficits de yodo. Pero para poder cerciorarlo, el ginecólogo tiene que mandarle un perfil tiroideo a la mujer para que entonces diga, pues tiene valores normales, no necesita un suplemento. Pero si hay mujeres que se detecta
hipotiroidismo en esta etapa de vida o en esta etapa de, perdón, gestacional del primer trimestre, entonces sí hay que darle un reemplazo hormonal, porque quien corre más riesgo es el bebé que tenga trastornos en el neurodesarrollo. Profesora, Ajá. y si por el contrario, entonces la persona embarazada tuviera hipertiroidismo, ¿es por consumo excesivo de yodo? No, vamos a ver más adelante que puede generar patologías de la tiroides. Ah, ok. Ajá, eso lo vemos al final de esta clase, pero déjenme terminar esta parte para que ya veamos con profundidad los efectos biológicos de las hormonas. Bueno, entonces en esta parte creo que ya lo entendimos bien, ¿verdad? Un efecto clásico es promover el neurodesarrollo. Ujú. Ese es el efecto clásico de las hormonas tiroideas. Vamos a ver más adelante en otros temas. Voy a mencionar procesos del desarrollo y crecimiento en donde también participan las hormonas, pero el clásico en donde se ve que hay una afectación dramática de la función en el organismo es cuando el déficit se da en el primer trimestre de la gestación y no hay consolidación del neurodesarrollo del organismo o del individuo. Una vez que terminó esta etapa de crecimiento y desarrollo en la etapa adulta, ¿sí? En etapa adulta, las hormonas tiroideas tienen un efecto a nivel del metabolismo energético. Entonces aquí le voy a poner. Entonces les voy a poner mantenimiento. O más bien les voy a poner balance energético del organismo. ¿Qué quiere decir balance energético? Bueno, balance energético es un tema, término que vamos a estar utilizando en otra unidad y se refiere básicamente a lo que sería el uso, ¿verdad?, de los sustratos energéticos para producir ATP y el gasto de ese ATP, esa energía química, en las distintas funciones corporales que lo necesiten. ¿Qué pasaría si yo produzco mucho ATP y no lo gasto? Es decir, consumo mucho Se va acumulando, ¿no, profesora? Y entonces por eso se puede percibir como está como inflamada esa parte del cuello. Bueno, No. En general, o sea, ahorita no estamos hablando de la glándula, sino estamos hablando de qué pasa si yo como mucho sustrato energético, pasteles, alitas, dietas hipercalóricas. Hipercalórica quiere decir engordo, ¿verdad? Porque como mucho y no lo gasto. Gastar, ¿qué significa? Consumir el ATP, ¿verdad? Producido para que entonces ese exceso de calorías contenidas en la dieta las pueda yo volver a utilizar para sintetizar ATP y cubrir la demanda energética del organismo. Entonces, el balance energético quiere decir el mantenimiento de nuestro estado energético en el organismo. Si yo como un exceso de calorías y no las gasto, me vuelvo obeso. Guardo la energía en el tejido adiposo. Pero si yo no como y gasto energía, ¿cómo será mi fenotipia? Súper delgadita, ¿no? Así en los huesos. Entonces sería súper delgada. El balance energético quiere decir que mantengamos nuestro peso corporal en niveles controlados. El peso corporal se ha dicho que en la etapa adulta debe de ser una variable regulada. Y las hormonas tiroideas ayudan precisamente al balance energético del organismo porque promueven el gasto energético. Entonces aquí lo voy a poner. Entonces se promueve el
Promoción. ¿Y qué quiere decir promoción del gasto de energía? Que de alguna manera las hormonas tiroideas a nivel de los órganos blancos estarían estimulando el consumo de ATP para que se gaste. Y de esa manera tener un balance energético adecuado. Es decir, que ni engorde ni adelgace. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces, para poder entender este tema de hormonas tiroideas, creo que esto estaría así de sencillo. Y partiendo de esta lámina, pues ya vamos a ver los efectos de las hormonas. No voy a hablar del neurodesarrollo o desarrollo y crecimiento, porque eso lo vamos a ver más adelante, pero que quede entendido que su principal aporte es en el neurodesarrollo, ¿no? Esto ya quedó claro. Pero lo que me voy a focalizar es qué hacen en la etapa adulta y su participación importante sobre la promoción del gasto energético. ¿Ya puedo seguir avanzando? Sí, profesor. Ok, bueno, entonces vámonos a la siguiente, partiendo de los efectos ya en la etapa adulta. Bueno, el metabolismo energético teóricamente es un término que nos hace referencia a la utilización de la energía química en el organismo, pensando que la energía química es ATP. Entonces, viendo esta diapositiva, dejen sacar mi indicador. Van a ver ustedes que aquí tenemos sustratos energéticos. ¿Qué es un sustrato energético? Bueno, una molécula a partir de la cual yo puedo incorporar al metabolismo aerobio de las células y producir ATP. ¿Cuáles son estos sustratos energéticos? Solamente hay 3. A partir de carbohidratos, a partir de lípidos y a partir de las proteínas, yo puedo sintetizar energía química en forma de ATP. ¿Y de dónde provienen esos sustratos energéticos? Pues a partir de la ingesta de alimento. Entonces, la ingesta de alimento sería el mecanismo de entrada de energía a mi organismo, que sería esta figurita azul, ¿no? Y vean que nuestro organismo tiene que consumir ATP, es decir, tiene que gastarlo. Ese es el mecanismo de salida de energía, el gasto energético. Entonces, ¿en dónde utilizamos? ¿En qué procesos utilizamos ATP? Pues básicamente en la contracción muscular, en la síntesis de algunas moléculas orgánicas, para el transporte activo a través de la membrana celular y también lo utilizamos para la generación de calor, para la termogénesis. Entonces vean ustedes que debe de existir un balance entre la entrada de energía y el gasto, para que entonces mi metabolismo se mantenga constante y no pueda yo desarrollar, por ejemplo, procesos obesogénicos. Es decir, que desarrolle yo obesidad. Entendiendo esto, les mencionaba yo que la hormona tiroidea, su acción principal es a nivel de la promoción del gasto de energía. Vamos a ver cómo lo hace. Aquí les puse esta laminita y aquí hay como una síntesis de los órganos blancos que participan para ver el efecto de las hormonas sobre el metabolismo energético, pensando obviamente que es promoción del gasto. Vean ustedes, entonces tendríamos aquí las hormonas tiroideas proveniente de la glándula tiroides y entonces vean ustedes que a nivel de todas mis células, cuando hay presencia de hormonas tiroideas, mis células estarían incrementando el número de bombas sodio, potasio, ATPasa. Que el nombre correcto sería bomba sodio-potasio, ¿verdad? Y luego ATPasa sodio-potasio. Este también sería el nombre correcto.
Bueno, pues este signo de más, y lo puse en rojo, era para que ustedes recuerden que en todas las células de mi cuerpo se incrementa el número de bombas sodio-potasio. Entonces recordarán que esta actividad ATPasa hace que se hidrolice el ATP. Entonces, como consecuencia del incremento de número de bombas sodio-potasio, se incrementa la hidrólisis de ATP. En general, ¿qué estaría sucediendo en todas las células de mi cuerpo? Pues estaría incrementando el gasto de energía. ¿Sí queda clara esta parte? Entonces, la clave que hay que entender es que las hormonas tiroideas, uno de sus genes blanco es la bomba sodio-potasio. Y entonces, al incrementar el número de bombas a nivel de las membranas celulares, el gasto de energía se incrementa porque habría un incremento en la hidrólisis de ATP. ¿Qué consecuencias tendrían ese gasto, verdad? Energético incrementado por esta gran cantidad de bombas expresadas o inducidas su expresión por las hormonas tiroideas. Bueno, que en consecuencia el organismo tendría que estar produciendo más ATP para estar cubriendo esta demanda de energía, este gasto. Entonces, se dice que las hormonas tiroideas, al promover ese gasto energético, también estarían promoviendo la ingesta de alimento. ¿Quién me dice el por qué? ¿Por qué promueven la ingesta? Que me dé hambre y come y come y come y come. ¿Por qué creen que estaría promoviendo la ingesta de alimento? Porque el hecho de que requiera glucosa es porque el cuerpo requiere energía y se obtiene de los alimentos. Ajá. Entonces, a la par de que incrementa el gasto de energía debido a que está estimulando la expresión de estas bombas sodio-potasio a nivel de las membranas de nuestras células, a la par también la hormona tiroidea está estimulando a nivel del sistema nervioso central la promoción de la ingesta de alimento, para que entonces exista un balance. Si yo gasto ATP, tengo que fabricarlo. ¿A partir de qué? De sustratos energéticos provenientes de la dieta. Entonces conviene que el organismo ajuste su consumo de alimento al gasto de energía que fue promovido por estas hormonas. Vean ustedes que dentro de los alimentos que más estarían teniendo avidez sería por la glucosa, ¿verdad? ¿Por qué por la glucosa y no por lípidos o proteínas? Porque los lípidos Puede y ser porque proteínas son más difíciles de metabolizar. No, es me tienen que contestar con un argumento de bioquímica básica. ¿Cómo se produce el ATP? ¿Cuántas moléculas de ATP se producen? Molécula de glucosa por molécula de lípido por molécula de proteína. Ah, ya. ¿Por qué por glucosa y no por grasa o por proteína? Porque a partir de la glucosa. Se producen más moléculas de ATP. Se producen Exacto.
16 a 28 moléculas de ATP. Exacto. Entonces, realmente se promueve la ingesta de alimento, pero también se promueve la demanda de glucosa por el organismo. Entonces, generalmente empezamos a consumir un poquito más de carbohidratos para poder compensar el gasto de energía que estoy teniendo por el incremento de la síntesis de estas bombas sodio-potasio a nivel de las membranas celulares. En consecuencia, un efecto indirecto de esto es que generalmente el individuo empieza a consumir más oxígeno y a producir más dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque la glucosa, acuérdense que entra en un metabolismo de tipo aerobio en donde sufre una oxidación. Obviamente, en presencia de oxígeno se oxida, se producen las 36 moléculas de ATP y como producto metabólico de la oxidación de esta glucosa se produce dióxido de carbono. Entonces, vean ustedes, voy a tratar de volver a dibujar, pero yo creo que no se los voy a dejar en la presentación, sino aquí mismo lo voy a enfatizar. Entonces, fíjense, cuando nosotros vamos con el nutriólogo, generalmente dice, ay, necesito ver cómo está tu metabolismo. ¿Cómo se les ocurriría que nos midieran el estado metabólico de nuestro organismo? Pensando únicamente en este punto. ¿Midiendo niveles de glucosa? Pero eso nada más me diría cuánta glucosa tengo y la glucosa depende de qué? De la ingesta de alimento y a lo mejor de las hormonas pancreáticas, ¿no? Que la regulan. Pero, ¿cómo mediríamos en realidad el estado metabólico de mi organismo? Viendo nada más la columna de ATP, de ATPasa, y todo lo que dice acá abajo, ustedes lo podrían deducir. Con el perfil de hormonas tiroideas que había mencionado hace rato. No. ¿Qué significaría ver ¿Producción de CO2? ¿Perdón? ¿Con la producción de CO2? Exactamente. Entonces, hay un aparatito, ahorita estoy buscando su nombre en Google, que generalmente me está midiendo un cociente. Me ponen una boquilla a través de mi boca, ¿no? La introducen. Me piden que esté totalmente en reposo, es decir, que no me contraiga ningún músculo, pero para nada, que me quede sumamente quieta. Y entonces respire a través de esta boquilla. Al respirar a través de esa boquilla, obviamente se tendría un cociente. Se mide la expulsión de CO2 entre la incorporación de oxígeno. Entonces, en ese cociente, a este cociente, teóricamente me estaría reflejando cuánto oxígeno estoy consumiendo por la producción de dióxido de carbono que yo estoy también produciendo. Y esta relación entre CO2 y oxígeno me da precisamente este término, la tasa metabólica basal. ¿Qué significa tasa metabólica basal? Bueno, que yo en reposo, basal quiere decir en reposo, yo tengo un cierto grado de consumo de oxígeno y y producción de dióxido de carbono. Entonces, en los libros van a encontrar que las hormonas tiroideas estimulan
la tasa metabólica basal. ¿Pero por qué la estimulan? Porque ya saben ustedes que los genes blanco para las hormonas tiroideas, pues precisamente es esta bomba sodio-potasio. Entonces, por efecto de la hormona, se estaría estimulando más número de bombas sodio-potasio a nivel celular. En consecuencia, habrá mayor gasto de ATP. Por lo tanto, el cociente de producción de CO2 sobre consumo de oxígeno se incrementaría. Y entonces, en general, se dice que se incrementa la tasa metabólica basal. También como efecto directo y como consecuencia de esto, la hormona estaría, por un lado, incrementando la demanda de glucosa y promoviendo la ingesta de alimento. Para compensar esa deuda de ATP que tenemos por básicamente incrementar el gasto. ¿Sí queda claro? ¿O hay dudas al respecto? Sí, queda claro. Profesora, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Ese cociente era para medir qué? La tasa metabólica basal. Ok. Gracias, profesor. Maestra, ¿no Bueno, quiere tomar un descanso? no, Ah, no, porque si no, no voy a acabar y va a haber práctica. pero si no toma el descanso, no vamos a comprender y lo va a tener que repetir de todas formas. No, pero tienen la grabación. ¡Demonios! Argumento nulificado. Ok, bueno, entonces, déjenme nada más terminar esta parte y ya antes de que yo dé la práctica, se van de descanso. Déjenme terminar el tema. Bueno, entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Me tienen que ir siguiendo poco a poco. Entonces, ya vimos que para compensar este gasto de energía, las hormonas tiroideas promueven la ingesta de alimento y promueven sobre todo una demanda de mayor ingesta de carbohidratos, obviamente para combatir esta deuda de ATP, ¿no? Este gasto energético. Pero vean que aquí yo les estoy colocando otros dos órganos blanco importante, el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo café. Obviamente, la gran diferencia entre estos dos, pues me van a decir, ay maestra, pues es el color. Sí, es el color. En este caso se dice café porque este tejido adiposo tiene una gran cantidad de mitocondrias, a diferencia de este. Entonces, a simple vista, si nosotros hacemos una disección de grasa de tejido adiposo blanco en el humano y tejido adiposo café que podamos encontrar sobre todo en los roedores, ¿no? Vamos a ver que uno es más café y otro es así como amarillento, ¿no? Blanquizco. En ambos casos, el tejido adiposo sirve como almacenador de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía se almacena, ¿sí? En forma de grasa. Si aquí les estoy poniendo que las hormonas tiroideas están promoviendo el gasto energético a través del incremento de la expresión de estas bombas y en consecuencia estimula la tasa metabólica basal del organismo, ¿qué tendrán que hacer este tejido adiposo blanco si está almacenando energía en forma de grasa? Aquí está la respuesta. Un aumento en la lipólisis, pero para promover el gasto de energía.
pero no es promoción del gasto de energía. A ver, me voy a detener aquí